Academia Preuniversitaria UNARUCI, la mejor opción para tu preparación. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver la semana número 9 del curso de Geometría, el ciclo anual virtual ADUNI 2020. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las aplicaciones que tiene la congruencia de triángulos. Recordemos que dos triángulos son congruentes cuando tienen, bueno, aparte de la misma forma, tienen la misma medida de sus ángulos interiores y la misma medida de cada uno de sus lados. Dentro de las aplicaciones que tenemos en la congruencia, tenemos el uso del teorema de la bisectriz. Este teorema nos dice que cuando tenemos una bisectriz, por ejemplo, la bisectriz del ángulo OP, de cualquier punto de mi bisectriz, digamos este punto, ¿sí?, al que lo llamaremos punto Q, desde ese punto de mi bisectriz, formando líneas perpendiculares con los lados respectivos que forman el ángulo, estas líneas van a tener la misma distancia, ¿sí? Se cumple que dichas líneas tienen la misma distancia. Además, también se cumple que la distancia desde el vértice del rayo del ángulo hacia el pie de la altura que se ha trazado del punto Q, esas distancias también van a tener la misma medida, ¿sí? Por ejemplo, si esto mide B, esta parte también medirá B. De cualquier punto de la bisectriz, eso hay que tenerlo muy presente. Puede ser de por aquí, puede ser de por acá, en fin. Siempre, si trazamos líneas perpendiculares, estas líneas, por ejemplo, la de color azul, van a tener la misma distancia, ¿no? Por ejemplo, estas azules tienen la misma distancia. Y los pies, desde el origen hasta el pie de la altura, también van a tener las mismas distancias respectivamente. Digamos, esto mide C, esto mide C, esto mide D, esto mide D. Para hablar de la propiedad de la mediatriz o el teorema, primero definamos el segmento AB. Tenemos un segmento, digamos, AB. Por el punto medio de dicho segmento voy a trazar una línea perpendicular. Como está pasando por el punto medio formando 90 grados, esta línea perpendicular pasa a ser la mediatriz del segmento AB. La propiedad nos dice que cuando yo una cualquier punto de mi mediatriz con los extremos de mi segmento AB, dichas líneas van a tener la misma medida. Por ejemplo, M y N van a medir lo mismo, ¿sí? M es igual a N. Como estamos frente a un triángulo isósceles, porque estos lados miden lo mismo, también diremos que los ángulos que se les oponen a cada uno de ellos medirá lo mismo. No solamente desde este punto, que lo llamaremos Q, ¿no? Puede ser un punto más cerca, ¿no? Puede ser por aquí, o de repente más arriba, pero siempre se va a cumplir que de cualquier punto de mi mediatriz, cuando se une con los extremos del segmento, dichas líneas van a tener la misma medida. Y obviamente, como cualquier mediatriz, pasa por el punto medio del segmento original. ¿Qué otra propiedad o teorema vamos a utilizar en las aplicaciones de la congruencia? Bueno, el teorema de la base media. En este teorema se nos dice que si a mi base mayor de mi triángulo, justo por el punto medio de uno de los lados, de cualquiera de ellos, trazo una paralela a la base mayor, esta base menor, MN, sabiendo que es paralela a la base mayor, esta base menor mide la mitad de la base mayor. Es decir, si esto mide 2 veces A, la base menor mide A. Pero es importante destacar esto, que M es el punto medio. ¿Sí? M es el punto medio. Y aparte son paralelas con AC. El siguiente teorema es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Sabemos que los lados AB y BC se les llama catetos porque forman el ángulo de 90 grados.
Si yo del vértice de 90 grados trazo una línea que llegue al punto medio de mi hipotenusa, dicha línea, en este caso azul, se llama mediana. Y se cumple que, como la hipotenusa está dividida por m en su punto medio, esta mediana va a tener la misma longitud que cualquiera de las dos partes en la que quedó dividida la hipotenusa. O dicho en otras palabras, la mediana de longitud b va a medir la mitad de lo que mide la hipotenusa. Por ejemplo, si la hipotenusa mide 2 veces a, la mediana BM mide la mitad, es decir, a. Bueno, vamos a empezar resolviendo la práctica dirigida. 1. En el gráfico se muestra un poste sujeto por dos cables. Si el menor de los cables es bisectriz del ángulo determinado por el poste y el cable mayor. A ver, nos habla de un poste que está unido a dos cables. Obviamente este cable va a ser el mayor, ¿no? Y por lo tanto, este cable de color rojo va a ser el menor. Dice, si el menor de los cables es bisectriz del ángulo determinado por el poste y el cable mayor. Entonces estos dos ángulos miden lo mismo. Calcule la medida del ángulo determinado por el cable mayor y el suelo. Me piden este ángulo. Eso me están pidiendo. Bien, a ver. Se sobreentiende que todos los postes están puestos de forma perpendicular al suelo. Y según el teorema de la bisectriz, si yo uno esta pie del cable con el otro cable, ¿sí? Aquí podría aplicar el teorema de la bisectriz, porque recordemos que esto es una bisectriz, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ponerle un nombre, vamos a poner que esto sea H, esto es A, ¿sí? Entonces, esto le vamos a poner R, esto es B y C. Bueno, HR me dirá A y CR me dirá B, porque recuerden que tiene que medir lo mismo. Por lo tanto, de R a B me dirá A. A mí me están pidiendo calcular la medida del ángulo que determina el cable mayor y el suelo. Me está pidiendo esto. A ver, veamos. Vemos que este ángulo también es de 90 grados y estamos frente a un triángulo, rectángulo isósceles. Y el único triángulo, rectángulo isósceles es el de 45 grados con 45. Por lo tanto, el cable mayor y el suelo forman 45 grados. 2. Según el gráfico, L1 y L2 son mediatrices. Bueno, si son mediatrices, los ángulos que determinan estas líneas con las bases son de 90 grados. Pero además, podemos hacer uso del teorema de la mediatriz de un segmento y completar los triángulos. El teorema me dice que cuando desde un punto cualquiera de mi mediatriz lo uno con los extremos de mi segmento, dichos lados van a medir lo mismo. Además, recordemos que se forma un triángulo isósceles y recordemos que en el triángulo isósceles la mediatriz es al tiempo altura, pero también al mismo tiempo es bisectriz. En el triángulo OBC sucede lo mismo. Como es una mediatriz, este ángulo va a medir lo mismo que la otra parte, así que será X, y este lado medirá también puntito rojo, al igual que el lado BO. Bueno, hasta ahí vamos, dos datos. Ahora vamos a completar este ángulo. Si yo le pongo un valor alfa, como el lado AO y OC en el triángulo AOC es isósceles, este ángulo también mediría alfa. Acto seguido, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad de corbatita. Miren, cuando unimos esto con esta parte, los dos triángulos en verde cumplen la propiedad de corbatita. ¿Sí? Ahora, solamente recordarte que este ángulo también va a medir lo mismo que 40 grados más alfa, ¿no? Porque acá era un triángulo isósceles. Ahora sí, apliquemos corbatita. 40 grados más alfa va a ser igual a 2x más alfa. Bueno, 40 más 40 es 80, las alfas las puedo eliminar, el 2 pasa a dividir y nos quedaría 40 grados como el valor de x. 3. En el gráfico se observa que la casa de Víctor se encuentra a 24 kilómetros de la ciudad. Entonces, entre Víctor y la ciudad hay un total de 24 kilómetros. ¿Ya? 24 kilómetros. Y también se encuentra a 10 kilómetros de una antena. Entonces, para acá, esto mide
10 kilómetros. ¿A cuántos kilómetros de la casa de Víctor se encuentra la escuela? Entonces me están preguntando por esta distancia. ¿A cuántos kilómetros de la casa de Víctor se encuentra la escuela? Si la escuela equidista entre la ciudad y la antena, entonces las distancias entre la ciudad y la antena son las mismas. Así que vamos a ponerlo por aquí. Esta distancia es la misma que la de acá y lo representamos por ese color. Me pide calcular X. Bien. El dato que no estamos tomando en cuenta es el siguiente. Nos dice que las carreteras de 10 y 24 kilómetros forman un ángulo recto. Vamos a formar ese ángulo recto, ¿no? Ahí está. Muy bien. Este es el ángulo recto. Entonces, X es la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Sí? Todos sabemos por Pitágoras que podemos calcular el valor de la hipotenusa. Muy bien. A ver, tengo 24, tengo 10. Si aplicamos Pitágoras, escribiríamos de la siguiente forma. El segmento AC elevado al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 24 al cuadrado y a 10 al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado, a ver, todo esto va a ser igual a 676. ¿Y de quién será la respuesta? Tiene que ser de un número que termine, a ver, para que dé 6 tiene que ser o que termine en 4, ¿verdad? A ver, vamos a calcularlo. Entonces el valor para AC sería 26. Pero este 26 queda dividido en dos partes iguales. Además, se cumple el teorema de que la mediana relativa a la hipotenusa tiene la misma medida que los lados, ¿cierto? Es decir, X medirá 13. Alternativa A. Según el gráfico, dice el ejercicio 4, D, F y G son puntos medios. A ver, ubicamos esos puntos medios. D, ahora ¿dónde estás D? Bueno, D lo va a hacer de AC. Ubicamos D de AC, entonces es punto medio. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? F será de ED. F de ED. Entonces le dibujamos un rectangulito azul. F es punto medio de esta parte. Ahí está. Muy bien. Magnífico. Ahí está. ¿Y qué más? G es punto medio de EB. G es punto medio de EB. ¿Ya? AC mide 12. Entonces, AC mide 12. Como AC mide 12 y ha quedado dividido en partes iguales, serán 6 y 6. Calcule FG. Me pide calcular esta longitud, FG. Bien. Ahora, lo que yo puedo hacer es unir B con D para aplicar el teorema de la base media. Con lo cual, BD valdría el doble de FG, puesto que es FG la base media de BD. Pero adicionalmente, pienso que al ejercicio le está faltando este dato. Debería aquí ser 90 grados, ¿no? Creo que ese dato le falta. Y al ser 90 grados, se aplica la otra propiedad, de la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, diremos pues que 2 veces FG es igual a 6. Como consecuencia, FG mediría 3. Y era lo que nos pedía, pero falta este dato, ¿no? Entonces, así quedaría. 5. Se dobla una hoja de papel con forma rectangular a través de la línea GD. Bueno, ya nos está dando un dato. Nos dice que la hoja tiene forma rectangular. Por lo tanto, sus ángulos interiores son de 90 grados cada uno. Y se va a doblar aquí en GD. De tal que la posición final del vértice C se encuentra en AB. Allá, o sea, esta hojita va a terminar puesta por acá. Calcule el perímetro de dicha hoja. Bueno, cuando se doble esta hoja, se supone que va a coger esto, ¿no? Y este punto C termina por acá. Más o menos va a quedar así, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, este es el C', por así decirlo. Ahora, se supone también que este lado
es el mismo que este otro lado, ¿no? Sino que sea sobrepuesto. Y además, el ángulo en C' es 90 grados. Así que aquí puedo aplicar el teorema de la bisectriz, que nos dice que C'G también mediría 5 centímetros. También mediría 5 centímetros. En el triángulo C'BG, C'B mediría 4, ¿no? Porque esto es un triángulo rectángulo. ¿Qué más? Me faltaría calcular esta longitud. A ver. Ahora, si toda la longitud de la hoja fuese Y, toda esta longitud, desde acá hasta acá, si todo esto fuese Y, entonces esta parte sería Y menos 4. Y esta línea con un punto negro sería Y, ¿no? Por el teorema de la bisectriz. Porque recuerden que esto llega a ser bisectriz, puesto que se dobla la hoja. La parte inferior sería 8. Si aplicamos Pitágoras, nos dice, a ver, vamos a aplicar Pitágoras, que Y al cuadrado viene a ser igual a Y menos 4 elevado al cuadrado sumado con 8 al cuadrado. Obtenemos Y al cuadrado menos 8Y más 16 más 64. Bueno, las Y al cuadrado se simplifican y nos estaría quedando el 8Y pasa a positivo, 16 más 64 sería 80, ¿sí, no? Por lo tanto, Y valdría 10. Como Y mide 10 y nos están pidiendo el perímetro, sería 10 más 10 del otro lado 20, más 8, 28, más 8, 36. El perímetro es 36. Ahora entramos a la práctica domiciliaria. Ejercicio 1. En el gráfico, L es mediatriz del segmento AC. Bueno, como es una mediatriz del segmento AC, lo tiene que cortar en partes iguales y el ángulo tendría que ser de 90 grados. AM mide 10. Calcule BC. Bueno, los teoremas dicen que cuando unimos cualquier punto de nuestra mediatriz, por ejemplo el punto M, con los extremos del segmento, en este caso AC, estas van a medir lo mismo, por lo tanto MC mediría 10. Y los ángulos que se le oponen van a ser obviamente los mismos. Así que este ángulo exterior es la suma de los dos internos, no adyacentes, por lo que BC mediría 10, dado que el triángulo M, B y C es isósceles. BC mide 10. 2. Para sostener los asientos de una tribuna se coloca una columna en el punto medio de AB. Calcule la longitud de dicha columna. Ya, se coloca una columna en el punto medio de AB. A ver, lo que le comprendo es lo siguiente. Bueno, se supone que esto tiene que ser 90 grados, ¿no? Para que tenga sentido. Ahí está, 90 grados. Además, este es el punto B, y se supone que en el punto medio de AB, o sea, más o menos por aquí, vamos a colocar una columna. Y esa columna también, obviamente, va a llegar formando 90 grados, ¿no? Tiene que llegar formando 90 grados. Me pide calcular la longitud de dicha columna. Me pide X. Ahora está en el punto medio y ese es otro dato. ¿Sí? Este es otro dato. Ya, ¿qué más? Además, la base es 15. Yo tengo en O, puedo unirlo con el punto R y aplicar el teorema de la mediatriz. O también aplicar el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Porque OR termina siendo la mediana relativa a la hipotenusa. Y esto me diría lo mismo. Ya. ¿Qué más? Se supone que ORB es un triángulo isósceles, por lo tanto queda dividido en dos partes iguales, dado que la altura en un triángulo isósceles, la altura que parte del ángulo desigual, es al mismo tiempo bisectriz, pero también es al mismo tiempo mediana. Así que el 15 se queda en dos partes iguales. Ahora el 17 queda en dos partes iguales y esto es 8.5 y por acá tenemos 8.5.
Bueno, por Pitágoras podemos calcular el valor de x, ¿no? A ver, si efectuamos Pitágoras tenemos x al cuadrado más 7.5, que podemos llevarlo a fracción y nos quedaría 75 décimos elevado al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa, que sería 85 décimos elevado al cuadrado. A ver, efectuamos esto. ¿Qué podemos simplificar acá? Creo que tiene quinta, ¿no? ¿Sí? Quinta, 5 por 1 5, sería 15, y quinta, 2. En el caso del 85 es 17 medios, ¿no? Claro, 17 medios, que son las fracciones originales, pues, ¿no? Entonces nos quedaría 15 al cuadrado es 225 sobre 2, igual a 17 por 17, 289 sobre 2. Esto pasa a restar y nos quedaría, a ver, 69, ¿no? 69 entre 2. A ver, ¿cuánto nos quedaría? Pero en la parte de abajo me he equivocado, aquí no es 2, se supone que estaba elevado al cuadrado, ¿no? Ahí va el número 4. Y el 225 pasa a restar, me queda 64 entre 4, lo cual es 16. Por lo tanto, x me diría 4. ¿Sí? Muy bien. 3. Daniel tiene una madera en forma de triángulo isósceles. Desea cortarlo para obtener 2 trozos de madera triangulares congruentes, o sea, idénticas. ¿Cuál es el perímetro de uno de los trozos de madera? De los trazos de madera. Trozos debe decir. Ya, él le va a hacer un corte para obtener 2 trozos idénticos. Ahora, ¿por dónde tiene que cortar? Bueno, como son triángulos isósceles, se supone que estos ángulos miden lo mismo, ¿no? Y si quiero obtener 2 triángulos iguales al cortarlo, pues yo lo cortaría por acá. Trazaría una mediatriz, ¿sí? Un corte, imagínense una mediatriz. Porque de esa forma divido al 10 en 2 partes congruentes de 5 centímetros y 5 centímetros. Obviamente este lado es común para ambos, para el triángulo 1 como para el triángulo 2. Recuerden que en un triángulo isósceles la altura que parte del vértice de ángulo desigual es al mismo tiempo bisectriz, aparte de mediana y mediatriz. Así que sería de esta manera. Ahora, si esto es 5 y esto es 13, aplicamos Pitágoras. 13 al cuadrado, 169, menos 25, 144. Le sacamos raíz cuadrada y eso sería 12. Me piden el perímetro de uno de ellos. 13 más 12, 25, más 5, 30. Por lo tanto, el perímetro de un triángulo sería 30 centímetros. 4. En el gráfico, el segmento AC mide 8. ¿Ya? Entonces nos dan esta medida que va desde A hasta C. Ubicamos la medida A hasta C, lo unimos y esta medida es 8. Calcula BM. Me pide este segmento. Bien, tengo 90 grados. Puedo trazar una mediana relativa a la hipotenusa, para de esa manera dividir a mi segmento en 2 segmentos más pequeños de medidas 4 y 4, ¿no? Lo llevo hasta acá y hasta ahí. Lo que estoy haciendo es dividir a mi segmento grande en 2 más pequeñitos de 4 y 4. Ahora, la mediana relativa a la hipotenusa también va a medir 4. Y el ángulo, este ángulo, como es un triángulo isósceles, será beta. Como consecuencia, esto medirá 2 veces beta, porque es la suma de los ángulos internos no adyacentes. Así que BM mide 4. BM es 4. Cinco. Carlos y César parten de un mismo punto. Si cuando Carlos llega al punto D, que es punto medio de AB, ¿ya? D es punto medio de AB. Entonces primero trazo mi triángulo. A ver, aquí tenemos un triángulo. Ahí está. Muy bien. Listo. D es punto medio del segmento AB. Bien. César se encontrará en el punto E. Ambos estarían separados 8 metros. Calcule la distancia entre A y C. Me pide la distancia de A con C. Bueno,
Tengo 8 metros, tengo un punto medio. Aquí puedo aplicar el teorema de la base media. ¿Sí? Voy a trazar una paralela, digamos, esta paralela. Y se terminaría cumpliendo que como son líneas paralelas AP con DE, entonces este ángulo también mide θ. Así que AC mide lo mismo que este otro lado. Ahora, AP mide el doble de la base media, que es 8, porque 8 es base media, puesto que parte del punto medio D. Entonces, AC mide el doble, sería 16 metros. Ejercicio 6. Según el gráfico, calcule X. Yo ya estoy viendo aquí un ángulo de 90 grados. Lo que puedo hacer es trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Es decir, esta parte, bueno, como toda la hipotenusa es 4X, esto sería la mitad de 4X, y esta otra parte, la otra mitad. Pero como ya voy X, esto sería X. Y se cumple en el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa que estos lados van a medir lo mismo, al igual que la mediana. La mediana medirá, por lo tanto, 2X. ¿Sí? Ahora, la mediana es al mismo tiempo el doble de la base media, ¿no? ¿Sí? En el triángulo RBC se supone que MN es la base media. Ahora, BR va a ser el doble de la base media. Es decir, 4. Por lo tanto, X mediría 2. La respuesta es 2. Ejercicio 7. Según el gráfico, el segmento AP mide lo mismo que el segmento PB. Y PC mide 2 veces lo que mide AB. Entonces, vamos a suponer que AB mide A. PC mide 2 veces A. Muy bien. Yo conozco el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, ¿sí? Porque PBC es un triángulo rectángulo. Así que va a quedar dividido en dos partes congruentes. Y la mediana también mide lo mismo. Ahora, el triángulo RBC es isósceles, como consecuencia el ángulo B es X y el ángulo R exterior será 2X. ABR también es un triángulo isósceles y esto medirá 2X. Pero el triángulo ABP también es isósceles y este ángulo B medirá 2X. Bueno, puedo calcular este ángulo exterior también. Nos piden calcular el valor de X, ¿no? Este ángulo exterior mide 4X y como el triángulo PBR también es isósceles de lados A y A, los lados congruentes, esto también mide 4X. 4 más 4 y 2 son 10X es igual a 180 grados. El 10 pasa a dividir, X medirá 18 grados sexagesimales. 18. Ejercicio 8. Si el segmento AM es igual a MC, ubicamos AM, mide lo mismo que MC. MN es igual a 2 veces AM. Bueno, si a AM le ponemos un valor A, esto medirá A. Me dice que MN mide 2 veces A. Y BN es igual a BC. Ubicamos BN, ¿sí? Y esta mide lo mismo que BC. A ver, ¿dónde está BC? Acá está. Muy bien, estos miden lo mismo. Creo que me quedó muy gordito ahí, pero bueno. Ya está. Estos miden lo mismo. Hallar el valor de X. A ver. Yo estoy apreciando que la línea BM es la mediana relativa a la hipotenusa. Así que también va a medir A. También va a medir A. ¿Sí? Entonces, estamos frente a un triángulo ABM que es isósceles, por lo tanto este ángulo es X. Además, a ver, ¿tendremos algún caso de congruencia? Me parece que sí, aquí hay congruencia. Veamos. En el triángulo BNM, lado azul, ángulo θ, lado 2A. ¿Sí? Azul, θ, 2A. Muy bien. Por otro lado, en el triángulo ABC tenemos lado azul, ángulo θ, lado 2A. Son congruentes. Decimos, si en el triángulo 1 con mi triángulo 2 son congruentes. Si a θ se le opone A, en mi otro triángulo a θ se le tiene que oponer
A. Como consecuencia, estamos frente a un triángulo ABM que es equilátero. Por lo tanto, X será 60 grados sexagesimales. 9. En el gráfico AB igual a AB. La medida del ángulo BAC igual 50 grados, la medida del ángulo BCA igual 30 grados y la medida del ángulo CAD igual 10 grados. A ver, BAD mide lo mismo que AD y BAC mide 50 grados. BCA mide 30 grados. CAD mide 10 grados. Halle la medida del ángulo ACD. Como tengo 30 grados, aquí lo que voy a hacer es completar formando un triángulo equilátero con ese 30 grados. Cada vez que tengamos 30, esa es una muy buena opción. Completar formando un triángulo equilátero. Es decir, todo el ángulo sería 60 grados, así que esta parte tendrá que medir 30 grados sexagesimales. El vértice A tendrá un ángulo de 60 grados, así que esto es 10 grados, ¿no? Que de por sí lo podríamos haber sacado antes, porque como acá era 90, esto era 30, esta tenía que ser 60, así que me faltaba 10 porque 50 ya nos lo daban como dato. Pero para efectos del triángulo rojo, también, ¿no? Esto era 60, me faltaban 10. Recordemos que acá arriba es 60 grados. Bueno, ¿qué se cumple? Vamos a recordar un poco. Se supone que cuando tenemos un triángulo equilátero, la longitud de los tres lados es la misma. Y al ser las longitudes iguales, la bisectriz es al mismo tiempo mediatriz, es al mismo tiempo mediana. Así que si esto mide K, esto también tendrá que medir K, ¿no? Recuerden que todo va a medir lo mismo. Entonces, en base a ese criterio, como el triángulo rojo es equilátero, esta bisectriz es al mismo tiempo mediana y bisectriz. Por lo tanto, aplicando el triángulo notable de 30-60, si a 30 le ponemos un valor K, entonces a este 30 se le tendría que poner K, o que es lo mismo de esta explicación. Ahora, esta otra parte mide 2 veces K, ¿no? También lo podemos colocar, y recordemos que en el triángulo de 30 y 60 con 90, la hipotenusa mide 2 veces K. Otro detalle es que como esta línea es mediatriz, de cualquier punto de la mediatriz, si lo unimos con los extremos del segmento, se cumple la propiedad de la mediatriz, que nos dice que dichos segmentos miden lo mismo. Entonces, si aplicamos ese criterio, como esto era mediatriz, porque lo dividió en K y llegó formando 90 grados, de este punto, cuando lo unamos con el vértice superior, ¿sí? No le hemos puesto letra, vamos a poner que sea un R, se supone que este segmento tendrá la misma medida. ¿Bien? Y el triángulo ABR es isósceles, por lo tanto, este ángulo mide 10 grados sexagesimales. Observamos congruencia. Observa. 2K, ángulo 10, lado círculo rojo. Te repito, 2K, ángulo 10, lado círculo rojo. ¿En qué triángulo? Me estoy basando en el triángulo que ahora voy a colocarte en verde. Vamos a aplicar congruencia en este triángulo. ¿Sí? Con este otro de acá. Observa que ambos tienen un lado que mide 2 veces K. Y ambos tienen el círculo rojo. ¿Sí? Por eso yo te decía lo siguiente. Ambos tienen 2K, un ángulo que mide 10 y un lado círculo rojo. Mira, 2K, un ángulo 10 y un lado círculo rojo. Así que diremos que son congruentes. Si a círculo rojo se le opone 10, en el otro, a círculo rojo, se le tendrá que oponer 10. Por lo tanto, X mide 10 grados. Ejercicio 10. En el gráfico, TQ mide lo mismo que EQ. Empezamos colocando sus valores. TQ va a medir lo mismo que EQ. Entonces, lo represento con un rectángulo. Si mide lo mismo, se supone que estos ángulos y este total, ¿no? Todo el ángulo van a medir lo mismo, ¿no? Porque es un triángulo TEQ isósceles. Ahora, el segmento AD mide 25, la parte de abajo. Esto mide 25, mientras que AB mide 24. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, estos por opuestos por el vértice miden lo mismo, ¿ya? Veamos, voy a ampliarlo un poco
porque aquí tengo más información. Como estos triángulos, este triángulo es isósceles, y acá tengo 90, si yo a este ángulo le pongo un valor 2 alfa, le tengo que poner un número par porque el triángulo en general es isósceles y estos dos ángulos van a medir lo mismo. Como ya voy 2 alfa, me faltaría 180 menos 2 alfa para completar la suma de los tres ángulos igual a 180. Ese 180 menos 2 alfa sí se puede dividir en dos partes iguales, ¿no? Es por eso que coloqué 2 alfa. Ahora, este es opuesto por el vértice, así que por ahí voy a continuar. Veamos, lo voy a reducir. ¿Sí? Ahí está, ya lo hemos reducido un poco. Se supone que este ángulo es lo mismo y es 90 grados menos alfa. Por lo tanto, como acá tengo 90, este ángulo medirá alfa. ¿Qué más podríamos trabajar? Bueno, todo este ángulo grande habíamos visto que es 90 grados menos alfa, ¿no? Recordemos, porque son los mismos. Opuesto por el vértice 90 menos alfa y esto era 90 menos alfa. Por lo tanto, este ángulo es alfa, puesto que este ángulo es 90. Entonces, esta línea AE es una bisectriz y allí puedo yo aplicar el teorema de la bisectriz, que me dice que de cualquier punto, si yo lo uno con los extremos formando 90 grados, estos lados miden lo mismo, ¿sí? Así que este segmento mide lo mismo que acá arriba. Pero, o sea, todo el segmento ED, pero también se cumple que estos lados, estas bases, miden lo mismo. Como consecuencia, si voy 25 abajo, aquí sería 1, para que sumado al 24 me dé el 25. Además, recordemos que este ángulo también es 90. Entonces, estamos hablando de dos líneas paralelas, porque son perpendiculares a la misma línea roja. Aquí tengo 90, claro está que esto también va a ser 90, entonces esto es un paralelogramo. Con lo que concluimos que los lados paralelos tienen la misma medida. EF, que es lo que me piden calcular, medirá 1. EF, por lo tanto, mide 1. Y así hemos llegado a la parte final de estos ejercicios semana 9 ADUNI 2020. Solo me queda decirles que nunca se cansen de aprender, seamos maestros en aprender y compartir lo que hayamos aprendido. Academia Preuniversitaria UNARUCI. La mejor opción para tu preparación.